Hola, una vez más, bienvenidos. Estamos iniciando el capítulo 18 de Apocalipsis y el trasfondo siempre es inquietante, puesto que el sistema religioso en el capítulo 17 había venido apoyando para el establecimiento del aspecto económico, político, donde la bestia adquiriría toda la relevancia, todo el poder por encima de todas las cosas. De tal manera que hoy estaremos entrando en la recta final acerca de cómo es que este sistema se va a colapsar. Cómo es que todos los factores que un buen día ellos pensaron que serían para edificar y construir su imperio, serán los mismos que actuarán en contra del mismo. Así que vamos a orar y saludamos a todos los que están a través de las redes sociales. Bienvenidos. Sus comentarios son vitales, importantes, así que háganos saber qué está pasando en su corazón, en su mente. Sus aportaciones son bien recibidas. Trataremos a la brevedad de contestarles en la medida que los aquí presentes nos harán el favor de estar leyendo sus comentarios y a la vez transmitirlos de esta manera. Vamos a orar y pedirle a Dios dirección, puesto que, recordemos, no es nuestra capacidad interpretativa la que define el curso de las acciones. Es quien propició el escribir, el legarnos esta palabra, y el Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Así que vamos a orar. Padre, te agradecemos una vez más el tiempo permitido para invertirlo sabia y prudentemente en el estudio de la verdad de tu palabra. Nos permites abrir ese espacio hacia un desconocido mañana, donde tú has colocado los eventos, las señales. No nos has dicho el día ni la hora, pero nos has revelado acontecimientos que son propicios para nuestro momento actual. Llénanos de ti, danos sabiduría, enséñanos tus caminos, y te damos las gracias por lo que estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 17, estábamos hablando acerca del colapso interno que iba a acontecerle a este sistema religioso, donde sin lugar a dudas, en los versos del 12 al 18, esta ramera, que es conocida como el sistema religioso interno, sería prácticamente dragada por su propia condición dentro de ese sistema que había creado con el propósito de pretender mantenerse en una posición permanente. Pero nos damos cuenta que solo fue utilizada por la bestia como el medio para mantener a una población bajo una manipulación, proveyéndoles un sistema religioso donde todas las religiones eran bienvenidas, retirando todos los obstáculos que representaban una oposición para ese movimiento ecuménico, donde pudieran compartir, congeniar, aún respetando sus diferencias, pero unidos en una sola propuesta religiosa. Así que lo que sucede, nos damos cuenta, es que el sistema religioso, lamentablemente a lo largo de los siglos, se ha convertido en la herramienta para que políticos, empresarios, gobiernos hagan su propia manera y estilo de vida como resultado de propiciar que la sociedad o las masas que son susceptibles de ser manipuladas, como hoy con la epidemia que tenemos, se están conduciendo para propiciar que los intereses personales se conviertan en el lema del mundo para que se abrace lo que otros esperan. Así que en ese antecedente vamos a iniciar nuestro capítulo 18. ¿Esto qué va a hablar? El capítulo 18, a diferencia del 17, es que hablará acerca del colapso final de este sistema político-económico. En otras palabras, todo lo que se había conjugado vendrá a ese derrumbe total, y veremos en la metodología cómo fue o cómo será
que todos sus logros, todas sus posiciones, aun cuando fueron fortaleza en los momentos más precisos para ellos, tendrán un deterioro hasta su desaparición. Permíteme leer entonces los primeros 3 versos, y hay perdón por los zancudos que tenemos aquí. Verso 1 dice: después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente el ángel, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado y se han enriquecido, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esto, sin lugar a dudas, es la revelación que Dios le hace a Juan a través de los ángeles. Juan está experimentando ahora sí que un gran asombro continuamente, puesto que es llevado de revelación en revelación, no para él, sino para nosotros, para las generaciones venideras, registrar puntual y perfectamente todo lo relacionado a ese futuro, mostrándonos lo que es y lo que será. Así que hoy Juan está escuchando al ángel diciéndole una de las más grandes noticias que todo el mundo cristiano a lo largo de cada generación espera escuchar: que ese sistema llamado desde la iglesia apóstata, que se alió con aquel que será el líder del mundo entero con todo su poderío, será el fracaso total, donde ambos estarán por tierra. Bien, para introducirnos, el tema es el colapso del imperio económico y político, es decir, el gran dictador mundial se desmoronará. Recuerden, él estará en el poder por 7 años, pero 3 años y medio permanecerá en una posición de gentil, amable, negociador. Su carisma, su capacidad le llevará a generar acuerdos, alianzas, donde todos los grandes, hablando grandes en todos los sentidos, pensarán que ellos estarán dentro de ese contexto contribuyendo para lograr también posiciones, pero lo que ellos ignoran o voluntariamente ignoran es que este hombre tarde o temprano expondrá su verdadera naturaleza y manifestará su sed de sangre, su perversa condición, su violenta actitud se manifestará en un futuro próximo. Bien, así que, ¿qué representa Babilonia? Ese es el sistema global que estará determinando la política económica de los últimos días. Este es lo que hoy tú y yo estamos mirando con mayor claridad. ¿Cómo es que grandes, ricos de décadas hacia atrás han estado involucrados en propiciar un nuevo orden mundial? Rockefeller, los Rothschild, Windsor, y estamos hablando de aquellos que son sus vasallos, como son Soros, como son Mark Zuckerberg de Facebook, y así pudiéramos enumerar otra cantidad de personajes, pero a quien realmente se le está colocando esta postura es brindando a los momentos del entorno que estas alianzas propicien cómo los intereses en general van concurriendo uno a otro, es decir, los intereses de la gran mayoría empiezan a tomar forma y todos como si fuera una sola directriz. El aspecto político, económico es lo que está determinando la unidad o el estar buscando esa misma preferencia, porque todos esperan tener resultados personales.
Y esto es lo que estamos viendo. Debemos recordar que uno de los medios por los cuales la bestia llegará a alcanzar el poder mundial como el último o el único dictador mundial es a través de un sistema religioso que le va a permitir mantener el control, va a mantener a las personas bajo la condición de no violencia y los va a llevar paso a paso manipulándolos, como este sistema religioso va a tratar con todas las religiones del mundo en cada parte geográfica hasta que entonces puedan rendirse al último paso final. ¿Cuál es? Que toda la humanidad adore a la bestia. La iglesia apóstata es aquella entonces que será el vehículo a través del cual pueda fluir toda esa avenida de poder, de autoridad, que un buen día va a desechar a ese sistema religioso para autoproclamarse el amo y señor del mundo. ¿Comentarios? Bien, ¿qué está sucediendo entonces? Debemos hacer un breve antecedente. El libro de Génesis revela que Babilonia fue fundada por un hombre llamado Nimrod. Este se caracterizaba por ser un hombre violento, y es decir, el primer lugar o el centro o una capital fue fundada bajo la violencia, de tal manera que Nimrod se convierte en el primer hombre que gobierna bajo ese lema donde la violencia se convierte en el medio donde va a gobernar a todos aquellos a su alrededor. Eso lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 10, versos 8 y 9, y el capítulo 11 de Génesis. Así que no solo Babilonia se erigió bajo la violencia, sino que dio lugar a esa falsa religión como antecedente previo a lo que nosotros estamos viviendo y lo que otros verán, si es que el Señor antes no viene por nosotros. Ellos contemplarán que Babilonia es prácticamente una similitud del pasado. Aquella fue la capital del imperio en aquellos días, y una vez más, un buen día, Roma o Babilonia, que es similar, ocupará el lugar preponderante entre las naciones. Recuerden, estamos hablando hoy de ese sistema financiero, político, económico que propiciará que ese desenlace nos lleve a las alturas. ¿Comentarios? Perdón por los moscos, porque aquí andan violentos esos moscos. No son de Babilonia, pero ¡ay, híjole! Entonces, empezando los segundos, ahora sí que a los 3,5 años, los segundos es en donde él deshará todos los tratados, los ignorará y empezará a gobernar autónomamente. Exactamente. Dejará a los pueblos abandonados a los poderes, ya tendrá el poder de los gobiernos, ¿no? Bajo su régimen. Así es. Y ya los gobiernos no tendrán autonomía suficiente para poder en su momento pensar en pelear por el poder, más allá de lo que es pelear. Es verdad lo que estás mencionando. Recordemos que los 10 reyes van a darle la autonomía, se la van a ceder. De esta manera, ya casi ahora sí que la hegemonía se está perdiendo. Ya los gobiernos en cierta manera van a ir perdiendo su soberanía, salvo unos cuantos están por preservarla, pero la gran mayoría, por ejemplo Europa, dejó de tener soberanía. Y de hecho hoy la comunidad europea está buscando ya una sola constitución. Ya está buscando una sola forma de gobierno para que ya los estados o los países que la formaban ahora sí sean una sola república. ¡Qué impactante! O sea, estamos viendo que nos asomamos no solo al futuro, sino que prácticamente lo estamos pisando, de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Qué sucede entonces? Bueno, vamos a leer Génesis 10, 8 y 9, que es donde está este personaje, Nimrod, que después les hablaremos al respecto.
Y Cus engendró a Nimrod, a quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Él es ese personaje que inicia Babilonia y no lo hace por medio de, como en la bestia, a través de un carisma, a través de una sagacidad, de una capacidad de negociación, lo hace a través de la violencia. Y esto es precisamente lo que sucede. Es como en el pasado uno de los grandes imperios fundado por Gengis Khan. Ese hombre era un personaje temido, aún por los suyos, porque ese hombre incrementó su capacidad de logros, de territorios, de alcanzar fama por su violencia, por su carácter violento. Y de hecho se menciona, de acuerdo a una gran cantidad de estudios, que gran cantidad de personas en el mundo entero prácticamente son descendientes de este señor Gengis Khan. El ADN. Fíjense qué bien. Este hombre tiene, o realmente tiene una gran cantidad de personajes en el mundo entero como resultado de su imperio. ¿Cómo lo hizo? A través de la violencia. Bien, los versos 1 que acabamos de leer, vamos a hablar de la caída del imperio. Recuerden, cuando estamos hablando de Babilonia, ya no nos vamos a enfocar tanto en el sistema religioso que fue el medio para lograr llevar al poder de una manera ilimitada a la bestia, al gobernante mundial o al dictador mundial. Ahora nos vamos a dedicar prácticamente en este capítulo 18 a la condición política económica que se va a derrumbar, que es donde impera la bestia o el anticristo, que es quien maneja las finanzas, quien maneja las políticas y es donde está el curso de sus acciones. ¿Sí? Ok, ¿qué estamos hablando entonces? Que un buen día esta Babilonia se convertirá en el centro financiero del mundo entero. Hoy tenemos algunos centros, por ejemplo, en Nueva York, tenemos un centro financiero que conjuga una gran cantidad de empresas vendiendo sus acciones, negociando acerca de este contexto. Tenemos a Japón, tenemos a Alemania con un centro financiero, pero todos estos simplemente serán un esbozo, una caricatura de lo que verdaderamente será este enorme poder que donde canalizará todas las riquezas, todos los recursos del mundo, todas las propiedades, todo se concentrará en este sistema. En otras palabras, nunca se ha vivido cómo es que un solo individuo podrá ser capaz de mantener bajo control las economías del mundo. Recuerden, ya hemos tenido parte de lo que la Biblia nos muestra, cómo es que logró alcanzar esa posición. Pero aunque no nos dice la Biblia mucho acerca de cómo va a mantener bajo su perspectiva todos los recursos del mundo a su disposición, va a propiciar que todos aquellos que tienen gran cantidad de recursos financieros formen parte de empresas o de negocios que él va a crear donde todos coloquen su capacidad de financiamiento. Aquí está, mira. Dice en el verso 3, porque todas las naciones han bebido del furor de y los reyes de la tierra han fornicado, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Ay, perdona que ahora sí que me están picando. ¿Cómo hará él para lograr que todos los mercados de valores se conjuguen en su contexto donde él va a dominar? Va a mover a todos ellos hacia esa condición. ¿Y cómo lo hará? La Biblia no nos dice cómo lo hará, pero él es una persona tan sagaz, tan capaz, tan creativa, que recuerden, Satanás está detrás de él proveyéndole todas esas capacidades para lograr su propósito. Hoy nos estamos asomando
a condiciones como la siguiente. ¿Cómo es que un hombre de origen húngaro, Jorge Soros, ha estado logrando influir en decisiones gubernamentales? ¿Cómo ha logrado propiciar que las economías empiecen a tener una senda contraria y no ascendente, sino que han estado buscando cómo tronar las economías de este mundo? Ese es un problema que tenemos. ¿Por qué? Porque nos estamos anticipando al colapso mundial que vendrá cuando la bestia finalmente va a emerger, cuando todas las condiciones sean las idóneas para que él pueda colocar todos sus planes. Uno de los problemas actualmente que tenemos aquí en nuestro país, como cualquier otro que está bajo condiciones similares, es que la economía está colocándose como un periodo a colapsarse. Eso es algo que tristemente me cuesta trabajo entender, cómo el gobernador desee que su ciudad esté en crisis. ¿Cómo es que un país con tanta riqueza va a entrar en esa condición donde la economía va a colapsarse? Y esto está propiciando que estos hombres puedan tener en sus manos el control de todas estas condiciones financieras. ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo va a controlar los mercados? Una de ellas, ya no habrá monedas. Eso es algo que debemos recordar una y otra vez. Hoy las monedas o los billetes o el dinero simplemente es una apreciación donde le damos un valor a lo que se tiene, porque no existe. Eso es algo que nosotros damos por asentado por nuestra negociación, por lo que adquirimos o vendemos, pero eso es algo que tenemos, ¿verdad? Así es, eso es algo que lo tenemos nosotros aquí, pero no es abstracto, en otras palabras, no es algo concreto. El dinero es para el mundo, simplemente es algo ilusorio, temporal, momentáneo. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que la tendencia es a eliminar todas las monedas, en otras palabras, todo el circulante, sean billetes, sean monedas, van a tratar de eliminarlo en cualquier punto, en cualquier lugar. Porque es más fácil controlar a una población vía un chip, vía electrónicamente, que físicamente el dinero. Es que el dinero en moneda o en billete ya nada más es el 20% del capital que hay mundial. Wow. Tú tienes, incluso el dinero no se ahorra. La manera de ahorrar es que haya crédito. Si tú pones un negocio, lo primero que haces es pedir un crédito y lo que hace el banco es poner un depósito. Entonces de esa manera se crea dinero, y lo único que hace el Banco de México es mandar los billetes que se necesitan para que tú y toda la población puedan pagar los intereses. Entonces no existe realmente el dinero, es una tarjeta, vas y pagas, es una transferencia. Exacto. No lo existe. La mayor parte del dinero. No, de hecho el dinero no se ve salvo el que tengas físicamente. Ya se está acostumbrando la gente a eso. Eso es algo que no deberíamos acostumbrarnos. Porque la negociación siempre deberá ser lo que se tiene aquí. Lo otro es ahora simbólico, electrónico y con un alto grado de volatilidad, puesto que los gobiernos determinan el curso, la moneda, el interés que se tiene. Así que esto es parte de lo que este tratado o lo que harán estos gobiernos es ir buscando implementar medidas para despojar a las personas de todo cuanto poseen, puesto que esto les haría más dependientes de sí mismos y no dependientes del gobierno. En otras palabras, lo que mencionó Omar, van a buscar que todos pidan dinero a gobierno, que todo se sustente vía gobierno. Como hoy tenemos, por ejemplo, planes para sostener a las personas, planes de apoyo, que no son malos, pero es la antesala de lo que se va a venir. O sea, debemos darnos cuenta que estamos mirando ese entorno ya.
hoy los planes, y no todos reitero, pero la gran mayoría que se tienen, es precisamente preparar o condicionar nuestra mente para cuando llegue ese momento no nos cueste trabajo entrar en ese ritmo que ellos están creando. Es que se llama salario universal, pastor. O sea, el salario universal ya es una teoría económica que se está buscando para que la robótica sustituya al hombre en el trabajo. El hombre ya no va a trabajar. Entonces ese ser humano que no trabaja se va a rebelar, va a haber muchísimas manifestaciones. La manera de poder controlar esas manifestaciones es crear un salario universal. Y si es un salario universal, la moneda es universal. Así es. Entonces, si deja de existir el valor dólar, la moneda sería oro y no hay oro suficiente para solventar. ¿Sí? Y la Fed tampoco puede crear dinero nada más porque crearía inflación. Entonces, simplemente se haría una moneda universal para toda la población, para que toda la población siga consumiendo lo que hagan los robots o la robótica, todos los empleados que se van a quedar sin chamba. Eso es lo que está haciéndose ya en relación con los planes que la bestia va a colocar. Si hoy nos damos cuenta, por un poco de tiempo, un poco hacia adelante, nos damos cuenta que ya estamos viviendo esa condición. Ahora simplemente el tratado que firmaron Canadá, Estados Unidos y México involucra prácticamente los derechos de trabajadores, está hablando de salarios, de garantías, que es la antesala a toda esta condición. ¿Estamos bien? Sí, de hecho, el Bitcoin, Estados Unidos ya aprobó una parte, Rusia otra, y están trabajando en el Bitcoin y la criptomoneda. Decían que de 5 a 10 años ya va a estar el Bitcoin trabajando como tal. Hay países en Europa que ya tienen las tarjetas y cajeros del Bitcoin. Entonces, digo, sí apunta para allá. Antes de llegar a los 10 años, los expertos dicen que vamos a manejar o se van a manejar las dos monedas, el dólar y el Bitcoin, la criptomoneda a la par, para llegar al punto de que nada más se empieza a manejar. Sí, o sea, el asunto del dólar dejó de ser valor oro en el 72, ¿sí? Para que se volviera petrodólar. Las reservas que tiene Estados Unidos sustentan, las reservas de petróleo que tiene Estados Unidos sustentan los dólares que se giran en el mundo. Pero la energía del petróleo está terminando. O sea, ya puedes usar la eólica, la solar. Entonces, y además, para sacar el petróleo que tiene Estados Unidos para fundamentar el dólar que tiene girado, vale $40 sacarlo, porque está hecho piedra, que es un tipo de petróleo diferente. Es como si tuvieras un montón de petróleo, pero te cuesta mucho sacarlo. Entonces el dólar deja de funcionar. No van a quebrar a Estados Unidos, pero yo más bien me voy a que es el yuan o la criptomoneda que va a ser China, respaldada por el oro que sí tiene China. Bueno. China ya tiene su Pues, China sí tiene oro. Bueno. Sí, pero acaban de decir, porque Trump lo acaba de avalar, que no va a ser China porque China está con los Rockefeller. Y pues todo como una cosa a lo que vamos. Es que George Soros y Rockefeller son contrarios. Entonces lo que no son me compas. llama la atención es, al final del día lo que vaya a pasar es que los expertos dicen de 5 a 10 años, entonces realmente vamos caminando. No vamos a pasar de este tiempo sin ver. Y Rockefeller ya se retiró del petróleo. Sí, o sea, Hace como un mes dijo que así ya no se iban a dedicar al petróleo. sí, Porque es fósil, ese ya está en extinción. George Soros es liberal, es Obama, es Clinton, son los demócratas, es la guerra de Siria, es meter a los musulmanes a Europa para que cambien la religión, porque dicen incluso que Europa va a ser musulmana en unos 20, 25 años. Por invasión simplemente. Sí, por la invasión de Siria y por todas las guerras que se han hecho en el Medio Oriente, para que todos, porque él es el primero que busca la desestabilización por medio de que entren musulmanes a Europa. Y claro, los liberales dicen, ¿por qué no apoyan a esos pobres hombres? No. O sea, ¿por qué? Porque no hacen la paz en Medio Oriente, ¿sí? Y por otra parte están ellos son los de Wall Street, ¿sí? Por otra parte están los republicanos, Donald Trump, Netanyahu y toda la City es la Wall Street de Inglaterra, que ya se pasó a China, ¿sí? Y ahí está también Rockefeller, y ese es el dinero judío sionista.
El dinero judío sionista está detrás de Donald Trump. Entonces, esa es la pelea que se está dando. Entonces, son globalistas, contranacionalistas, son regionalistas, ¿sí? Entonces, no te metas China de este lado, porque China está creciendo más, es Rusia, no te metas con lo que estamos escuchando es exactamente lo que el anticristo hará. De todas estas condiciones, propiciará que todos ellos colaboren, contribuyan, participen, y finalmente él tendrá a cargo todas las cosas. ¿Qué está aconteciendo? Que lo que se han estado manifestando de las condiciones económicas solo van a ser lo que la gran mayoría anhela: poder y recursos. Y el enemigo, o sea, el anticristo, es lo que les va a ofertar. Todos ellos, ahorita vamos a ir más adelante en estos versos. ¿Por qué? Porque de esta manera hará pactos y así sucesivamente los encaminará hasta despojarlos de lo que ellos pretenden ser el número uno. Bien, ¿qué es lo que la Biblia nos dice que es más sólido? No es el Bitcoin, no son las monedas, es los metales preciosos y las piedras preciosas. Esa es la verdadera inversión, porque esas nunca van a perder su valor. Ese es algo físico, algo contundente, no es abstracto. Y esto es lo que sí va a propiciar el anticristo: generar, traer todas las riquezas que puede hacer, porque eso lo hará a él tenerlo todo. No solo los mercados, porque él va a determinar cuánto van a subir, cuánto van a bajar. Pero los metales preciosos, lo que él puede tener, será lo que todo mundo quiera. ¿Ok? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Bien, vámonos. Dice aquí que, verso 2, ha caído Babilonia, y lo dice 2 veces. ¿Por qué? Se ha hecho habitación de demonios, guarida de espíritus inmundos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que finalmente una de las características que va a imperar, y de hecho ya nos estamos hoy colocando, es que este sistema mundial propiciará o va a incentivar una gran cantidad de ocultismo, de hechicería. Va a propiciar que esto se convierta prácticamente en la religión de todos los días. Va a haber una religión única. Pero esto, hablando de las condiciones espiritistas, hechicería, aquí está: guarida de espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda. ¿Qué está diciendo entonces? Que una de las características para poder lograr llegar a este punto es que todas las personas van a ser incentivadas de vivir de acuerdo a lo que ellos consideren que es correcto. Pero eso no significa que está legítimamente avalado por Dios. ¿Qué sucede? Que los gobiernos van a propiciar leyes más blandas, leyes con un alto grado de inmoralidad, de depravación, porque esto es, sin lugar a dudas, recuerden, los demonios en la Biblia siempre son relacionados con la idolatría. Por eso dice el Salmo que lo que los que adoran a los ídolos lo ofrecen a los demonios. Esto es un principio que está ahí. Y la idolatría es la ceguera espiritual. Sí. Pero, por ejemplo, hay pastor presbiterianos, evangélicos, como Donald Trump, los republicanos, Ajá. haciendo que Jerusalén sea la capital, ¿sí? Apoyando al judío sionista para que tome Jerusalén. Sí. Pues que no leen la Biblia. O sea, no se dan cuenta. Y por el otro lado, los Rothschild, George Soros, los demócratas, Bill Clinton, Obama, y el poder de las asociaciones civiles. Ajá. Pues que no leen la Biblia, o sea, que ¿Para qué tanto conflicto, no? Las informaciones que están dando, Sí es. o tienen otra Biblia, o tienen otra información. No. O el judío tiene su otro apocalipsis. ¿Cómo está ahí? No. El problema es que ellos tienen su propia agenda.
Por ejemplo, Donald Trump debe saber claramente porque tiene un vicepresidente cristiano, No, y tiene Mike Pence. un gobierno judío. Y tiene, ok, todos ellos deben entender que hay un final establecido. Pero, pienso, es lo que están haciendo con la lucha cotidiana de la oposición acerca de los Rothschild, de Hell Gates, de todos ellos, es tratar de oponer para que no llegue el momento actual que ellos gobiernen, que ellos tengan en sus manos. Por ejemplo, Trump le canceló a Bill Gates el ID 2020. Sí. O sea, ¿por qué? Porque precisamente era un control más allá de que las personas tuvieran su voluntad para definirlo. Sí, una subordinación. Así es. Entonces, esta ya es una manipulación descarada y abierta que la gran mayoría de personas no se da cuenta que está aconteciendo. Por ejemplo, siendo Donald Trump, si sabe que tener Jerusalén otra vez con el judío sionista, pues va a crear el templo de Israel. Pues él se ha leído la Biblia y dice, pues si se crea el templo el templo de Israel, pues lógicamente ya viene el Señor para nosotros. Entonces, pero vamos a poner a Jerusalén de capital. Sí, no. Ponemos la Biblia y ponemos ahí. Y es que ese es el punto. Pero él sí sabe, por ejemplo, la Biblia. Sí. Eso provocaría. O la otra es que sea para jalar votos. No, O sea, yo creo que él está... Pues los evangélicos, los presbiterianos y el cristiano sionista y judío sionista. Mira, él viene, aunque él no es cristiano, pero por ejemplo, sus tías en 1940 iniciaron un avivamiento espiritual. Sus tías, de tal manera que estas mujeres una era inválida y la otra tenía una ceguera. Pero ellas, orando y pidiendo a Dios, fueron capaces de que Dios interviniera y cambiara. Ahorita no recuerdo la isla en la que ellas estaban. Una sobrina de ellas, que era la mamá de Donald Trump, creció con ellas. Así que por eso, cuando llegan a Nueva York, ella asiste a la iglesia. Le lega su Biblia a su hijo. Así que él viene de una condición espiritual que debe tener un impacto. Obviamente, mientras no tengan el discernimiento. Es Es como como Pedro cuando, Señor, que no te acontezca, que no En te el pase. ámbito natural. En el Pues sí, ámbito pero natural. ellos no tenían Biblia. Sí. O sea, Sí, pero ahorita al final, digo, Dios va a utilizar a las personas y para cumplir su propósito. Entonces, esa tela que le nubla la vista al presidente, al final ya no puede haber un cristiano 100% cristiano inmerso en la política, porque para que él haya ganado tampoco fue muy derecho, ¿no? es Entonces, entendible que es para jalar votos. si tiene esa falta de discernimiento, pues no va a pensar en que sus acciones van a propiciar Miren, algo que debemos estar conscientes, regresarla a algo que a lo mejor él conoce, pero que no entiende. debemos estar conscientes. También, todos encerrados, bueno, pues es de las partes de la Biblia, las plagas, cada quien va a estar subordinado a una sola persona, a la Organización Mundial de la Pero Salud. pues, Omar, tan solo sencillamente, o sea, aquí habemos un grupo de creyentes, sí. Puede haber otro grupo en otro lado, o inclusive de la misma iglesia, que te aseguro que en un punto no va a creer muchas cosas de las que nosotros estamos aprendiendo y estamos, porque no hay ese discernimiento. Igual pueden creer, o sea, obviamente que sí va a venir Jesús, que sí, pero no conocen los hechos, los tiempos. O sea, se pueden decir, no, pues todavía falta, o todavía no se cumple, ¿entiendes? Y en el caso de Trump, pues obviamente, o sea, yo pienso que Dios lo puso con un propósito. Y bueno, él ya fue rodeado de gente, como en ese caso a lo mejor sus tías, su mamá, etcétera. Pero finalmente es nuestra decisión creerle a Dios y pedir que Ahora, nos alinee a los recuerden algo muy importante. Donald Trump, y no es que sea mi presidente favorito, pero lo que está haciendo Donald Trump es precisamente lo que Dios hizo un día con un rey llamado Ciro. Lo colocó como un instrumento para cumplir sus propósitos. Y yo creo que Trump está como ese instrumento que Dios quiere para lograr el propósito en que Estados Unidos vuelva sus ojos a la Biblia. Pero ahorita Sí, pero
Sí, que es Daniel, no. Pero voy a mencionar algo. Ahorita o en estos días está sufriendo una gran cantidad de embates Donald Trump porque las elecciones precisamente están en noviembre. Y Fauci, que es el director de epidemiología, es el peor hombre que puede tener a un lado. Y no obstante lo mantiene ahí. ¿Qué sucede? Que es mejor tenerlo cerca como al adversario para saber que estás viviendo, porque toda esa avalancha de personajes, entre ellos los demócratas, que están tratando de desvirtuar, por ejemplo, los demócratas hoy les están dando $1,200 a cada ciudadano americano para que no vaya a trabajar. Dices, ¿qué? O sea, tú no puedes entender cómo alguien que está acostumbrado responsablemente a hacerlo, vas a recibir $1,200 para que no salgas de tu casa. Empresas en Estados Unidos están quebrando porque los empleados prefieren quedarse en su casa que ir a trabajar. ¿Eso qué está pasando? Quieren que hoy las votaciones se hagan virtualmente, por eso es tanto énfasis en el COVID, tanto énfasis en que no salgan. Hay una entrevista que espero ustedes la vean, de un señor Jordan se escribe, Mr. Jordan. Le hace la siguiente pregunta a Fauci, que es el director de epidemiología. Le dice, usted ha mencionado que no se debe salir sin cubrebocas. Y él dijo, sí, tenemos un gran problema de contagio y si las gentes no hacen caso, vamos a tener un país lleno de esto. Y el señor Jordan le dice, entonces, quitemos las protestas que están habiendo en las ciudades que están violentas. Y se quedó callado. Fauci no supo qué decir. No sé, no, sí, usted siempre ha estado hablando que no debe haber iglesias abiertas, que no debe haber juegos de béisbol, que no debe haber reuniones masivas. Entonces, ¿cómo las protestas sí las permiten? O sea, dense cuenta de lo que está hablando. Fauci no supo qué decir. Lo que pasa es que Estados Unidos ya tiene su propia guerra civil. Así es. Esto es lo que estamos hablando. Los republicanos, es que en Estados Unidos Contra los demócratas. A mi punto de vista sí, y no, ¿y quién apoya a los republicanos? O sea, están los cristianos apoyando a los republicanos, ¿sí? Contra el otro Biden. John Biden. Pues que no hable, porque mientras menos hable, va a ganar. O sea, él va a decir, me pegó COVID 3 veces, por eso no hable. Entonces, pero en esa situación está detrás Obama, los Clinton, Exacto. George Soros, y las asociaciones civiles están financiadas por George Soros. De ahí es donde procede el dinero, sí. Por lo que, y se mencionan liberales, Sí. contra los conservadores de los republicanos, pero lo que le castigan mucho es que los blancos cristianos se sienten que son la supremacía blanca. Bueno. Entonces, ahí está muy mezclada esa parte, está muy radicalizada las ideales de cada uno, y yo creo que sí se puede dar una división. No, de hecho, ahorita se está fomentando. Mira, de sacar California por ejemplo, como quinta potencia ahorita, recuerden, esto es lo que estamos hablando. ¿Cómo es que está influyendo el mundo? y el centro de Estados Bueno, Unidos, que es blanco. Mira, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué la violencia ahora? ¿En dónde? En la mayoría de las ciudades gobernadas por demócratas, no por republicanos. ¿Por qué? Porque es propiciar colocar la imagen presidencial en un deterioro que no tiene capacidad, que no, como aquí el presidente no sirve para nada, no tiene voz, es algo similar. Pero ¿qué está sucediendo? Que están siendo pagados estos jóvenes para hacer este tipo de condiciones. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Si tú enseñas a los jóvenes a odiar toda la historia, porque es lo que están haciendo al retirar todos los monumentos y todo lo que represente para ellos algo ofensible, ¿qué va a suceder? Que ellos van a ser despojados de su identidad y el día de mañana no van a tener país, no van a tener constitución, no van a tener valores, no van a tener principios, no van a saber a quién defender o qué defender. En otras palabras, ellos están siendo programados para ser
el medio de derrocamiento y a la vez quedarse en el aire. Para quitar el nacionalismo. Bueno, ahora estamos hablando que eso es para noviembre, entonces tenemos que orar, Señor, cumple tu propósito. Yo creo que todos deberíamos de votar, ¿no?, en las elecciones de Estados Unidos. Por su- Rusia, China, Europa, América, Canadá. Sería bueno que nos permitieran hacerlo, ¿ah? Bien, ok, vamos a tomar un poquito. Eso que estamos hablando es lo que el enemigo está haciendo. ¿Por qué va a ser esa ciudad o ese imperio susceptible de ser llena de demonios? Porque van a gobernar las vidas, las mentes, las voluntades. Es lo que está diciendo, que va a haber un poder sobrenatural detrás de todo, propiciando que esas personas hagan lo que van a escuchar por una mente perversa. Eso es lo que está diciendo. Entonces, hay una condicionante donde al estar ese lugar con esta cantidad de condiciones de hechicería, espiritismo, ocultismo, es como la nueva era que surgió en los 70s, 80s, es algo parecido donde va a ir progresivamente. Ahora, ¿qué sucede? La gran mayoría de la ciencia actual no acepta mucho, o por lo general es una negación acerca de las condiciones internas, emocionales o del alma de las personas. Y al no encontrar estas personas un resultado favorable, ¿qué van a hacer? Lo que hoy están haciendo, pero con un alto incremento de espiritismo, de hechicería, de buscar en ese ámbito soluciones. Es lo que está pasando y lo que va a pasar sobre este contexto. ¿Qué está diciendo aquí? Verso 3. Dice que los reyes de la tierra han fornicado y los mercaderes de la tierra, ¿qué hicieron? Se enriquecieron con la potencia de sus deleites. Ahora déjame decirte, mercaderes, la palabra es emporos, que significa de emporio. ¿Ok? Esto significa que son comerciantes en un alto grado de ser o de tener un emporio, un imperio, es lo que está diciendo. Y la palabra deleites tiene que ver con excesos, con lujos. En otras palabras, ¿qué ha estado pasando con otro gran problema que se está viviendo en el mundo entero? La pedofilia. Hoy, artistas, Hollywood está temiendo que se levante ahora después de noviembre la cortina y empiecen a salir nombres relacionados con los traficantes de niños, la corrupción de niños. Y esto lo tenemos. Por ejemplo, Brad Pitt se desligó de su esposa, de Jolie, algo así. Angelina Jolie, porque él diciendo precisamente que no tenía nada que ver, y eso lo dijo públicamente. Y te estás dando cuenta que ya algunos están desligándose de ciertos ámbitos porque una de las más condiciones corruptas es Hollywood. Así que, ¿qué está sucediendo? Los excesos. Einstein, ese hombre que murió de una manera un poquito difícil, que tenía una isla, él era prácticamente parte de este proceso de pedofilia. Y no me puedes decir que la pedofilia es una inclinación o que es natural. No, eso es una perversión. ¿Qué está sucediendo? Estamos mencionando que este hombre va a propiciar que hoy, el problema era nada más que se aprobara el conflicto de la orientación sexual, que se considerara como algo natural. Ese fue el principio. Hoy ya hay más de 102 o 105, que fue la última vez que yo tenía claro, cuántas distorsiones se tienen. ¿Y qué está pasando? Aquí vamos. ¿Qué estamos luchando? Que una de las condiciones más críticas que está llevando a aquellos mercaderes, a aquellos que viven en oposición, que ya tienen todo, que nada les satisface, sus excesos los están llevando a eso. Y yo espero, no me puedo atrever a decir nombres ahorita porque no lo tengo la certeza, pero sé que muchos de los que están en la política y estuvieron hace años en la política de Estados Unidos
Y en otras políticas vamos a encontrar esto. Por ejemplo, en Nueva York, la casa de Einstein, al otro lado era la embajada de una situación religiosa, con pasadizos que se comunicaban. O sea, tienes muchas cuestiones. Por eso la Biblia nos dice que debemos tener cuidado, porque la acción del enemigo, ¿cuál es? Fuimos creados a la imagen de Dios. Y el enemigo, que va a tratar de desfigurarla al máximo lo que pueda. El enemigo hace de lo malo lo peor. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que estos mercaderes trafican con almas, con personas. De hecho, en este capítulo vamos a ver más adelante que durante el reinado durante el imperio del adversario del anticristo, una vez más se volverá a traficar y va a haber una esclavitud enorme. De hecho, ya tenemos esclavas sexuales, tenemos esclavos a una gran cantidad de personas. ¿Comentarios? Yo creo que o sea, siempre ha habido grandes revoluciones en el mundo a través de la historia, ¿no? Desde la agricultura, la Edad Media, el Renacimiento, la Revolución Industrial. Ajá. Pero yo pienso que esta sí ya esta no se puede aguantar. No, exacto. Hasta Einstein lo dijo, no sé cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta sí sé que va a ser a palos y... Sí. Recuerden, tenemos temas que los excesos lo están promoviendo, entre ellos. Y la biogenética. Sí. Toda esa parte, o sea, ahí sí se va a ver, de veras vamos a ver. Si ahorita hablamos de desigualdad, no va a ser nada, cuando la gente de veras que sí tiene dinero pueda de veras pagarse para vivir 140, 150 Así es. Con una muerte súbita, de veras puedan morir. Así es. Ay, que me fregué el brazo, cámbiatelo. La biotecnología está entrando en esa recta. Y ellos sí van a poder pagar. ¿Por qué creen que Hell Gates dio un giro de la tecnología a la biotecnología? Es obvio, pero quizás muchos no lo ven, pero es necesario darnos cuenta que estamos parados en ese contexto. Ok, ¿qué otros temas tenemos? El aspecto financiero, el aspecto político, el aspecto sexual, que estamos diciendo, por ejemplo, Canadá es uno de los paraísos para todos aquellos que están en depravación. Y los países de Europa, o sea, tenemos otros, que es precisamente la antesala, porque eso será como una puerta de invitación para que las personas se sientan libres, sin tener culpa y hacer lo que se dicte en ese lugar. ¿Estamos bien? Vamos entonces al verso 4 en adelante, para continuar. Dice aquí, que oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no sean participantes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Debo enfatizar que estos dos versículos, 4 y 5, están directamente a los creyentes, porque va a haber creyentes en este lapso de la tribulación. ¡Qué increíble! O sea, dentro de ese contexto va a haber creyentes. Y lo que está diciendo el Señor son dos cosas muy preponderantes. La primera, que ellos deben separarse de la ideología. En otras condiciones, que no puedan ser susceptibles de ser inclinados a pensar, a vivir y a actuar de la manera como ese sistema los ha estado llevando a todos para que las cosas se den. Recuerden, habrá una ceguera espiritual, otra, habrá una enorme actividad de aspectos demoníacos que propiciarán que las personas sean inclinadas a hacer lo que jamás pensaron que harían, y con unas leyes propiciando que ya la depravación moral no significa más que estar dentro de la ley. Todo esto va a acontecer. ¿Qué está sucediendo hoy en el mundo entero? Muchos están buscando que la pedofilia se convierta ya en un derecho.
Eso es algo que tenemos que entender. Por eso, en Estados Unidos, una gran cantidad de demócratas están promoviendo de una manera no tan abierta, pero sutilmente, para que sean otros los que sean sus voces, declarando que esto se convierta en lo que nunca Estados Unidos fue. Porque esa nación creció o fue edificada sobre principios bíblicos cristianos. Y si hay algo que tiene John Biden, es precisamente, y ya lo declaró, la iglesia cristiana es el peor enemigo que vamos a tener para eliminarlo. Si algo tiene es esto. Bien, ¿qué está sucediendo? Que los creyentes que estén en la tribulación, Dios les dice, tienen que cambiar su ideología. En otras palabras, los principios y valores cristianos deben prevalecer. La otra, la cuestión física, lo que estamos mencionando, aquello que, como dicen, vas a Roma y haz lo que vieres, o algo así es el dicho, ¿no? No, y también materialmente, ¿por qué? Porque el enemigo, en este caso el anticristo, la bestia, tendrá un sistema económico donde está proporcionando una enorme cantidad de probabilidades para que todos inviertan, para que todos puedan tener un mayor crecimiento económico, una armonía entre su riqueza, y de esta forma puedan llegar a tener lo que nunca pudieron recibir en su vida. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Dos razones por qué el Señor les dice a los creyentes de en medio de la tribulación. La primera, que la ciudad y su sistema político económico será destruido. Vamos a ver Isaías 48:20, por favor, y otro, Efesios 5:11. Este sistema económico, recuerden, el capítulo anterior nos habló acerca del sistema religioso implantado. Hoy está hablando del poderío económico, donde la bestia adquiere toda su fuerza, y precisamente al despojársele de todas esas condiciones, se desmoronará. ¿Ok? Isaías 48:20, por favor. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta los postreros de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob. Dice, salgan de ella. Efesios 5:11, por favor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Este es el mandamiento del Señor a su pueblo, en otras palabras, una separación, que ellos deberían separarse del contexto que esta ciudad estaba ofreciendo. En otras palabras, esa ciudad va a tener, yo creo que una leyenda, donde todos prosperan. Yo creo que va a ser su lema, donde todos prosperan. Por más inepto que una persona sea, por menos escuela que tenga, aquí es donde todos prosperan. Yo creo que así va a ser la leyenda que van a tener ahí de bienvenida, como todas las ciudades antes de entrar, bienvenido a la ciudad. Te esperamos con los baches abiertos, con los brazos abiertos. Bien, la segunda, el Señor está diciendo que esa ciudad es de origen, o su influencia que en la que está teniendo es satánico. Por lo tanto, el Señor no desea que ninguno de los suyos se contamine. ¿Por qué? Porque podrá experimentar las mismas condiciones por no alejarse de ella. ¿Cuál era lo que estábamos diciendo? Cuando la bestia tiene el poder y la autoridad, que dice que nadie podrá comprar, vender, si no hará lo que la bestia declare. Este es el punto, ¿sí? Segunda de Corintios 6:14, si alguien lo tiene. Mientras lo leen. Dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Está hablando de incompatibilidad. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Así es. El Señor ha estado diciendo desde siempre, aun cuando eligió a Israel, que le dijo, yo he buscado un pueblo distinto para que sea diferente. Esto no significa que nosotros vamos a salir del mundo hoy, ni que no hagamos negocios. No, lo que está diciendo es que debemos mantener nuestros principios y convicciones para vivir de esa manera.
y nuestro trabajo siempre tendrá, y por lo general siempre tratamos con personas, por lo general no creyentes, pero lo que dice es que hagamos nuestra vida dentro del contexto de la palabra, ¿sí? Bien, ¿qué sucede entonces? Verso adelante, verso 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Bien, dadle a ella como ella ha dado y páguenle el doble. La palabra, esta es una reciprocidad, es un principio permanente que vamos a encontrar en la Biblia. El Salmo 137:8, por favor. Ese principio que dice, aún el Señor Jesús lo volvió a establecer: lo que siembras, cosechas. Eso es algo que es una ley que no podemos evitar, no podemos eludirla. Siempre va a haber esta consecuencia. Salmo 137:8, por favor. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Wow, eso está hablando precisamente el pueblo judío cuando fue llevado cautivo. Bien, esta palabra, a ver si la puse o no, la palabra darle significa devolverle, recompensa. En otras palabras, no es una venganza, es la respuesta a sus hechos. ¿Vamos bien? ¿Qué sucede entonces? Vamos adelante. Cuanto ella se ha glorificado, estamos hablando, recuerden, del sistema político económico, ¿sí? Dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. ¿Qué está diciendo entonces? Que su arrogancia no le permite ver su destino inmediato, es decir, el resultado inmediato, a causa de lo que cree y de lo que ha estado viviendo acerca de este contexto. En el capítulo 3:17 de Apocalipsis, es la iglesia de la Odisea. Vamos a leer ese verso, por favor. Babilonia será precisamente la Odisea de esos tiempos. Recuerden, la iglesia fue raptada, la parousia aconteció años antes, pero la iglesia apóstata usurpó ese lugar pretendiendo tener el señorío, adquiriendo de los mártires o propiciando que esa fe la enriqueciera, se enriqueciera de lo que estaban viviendo. Pero ahora llega a esta condición. 3:17, por favor. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No, eso es lo que Dios le dice, que no eres más que eso. Bien, para ir adelante, su inesperado final, Isaías 47:9. Recuerden, su arrogancia es que su saciedad, su orgullo. Y estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día: orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Como Isaías, que escribe 700 años del nacimiento de Jesús, antes del nacimiento de Jesús, 700 años antes, escribe esta profecía acerca de esa ciudad, de ese sistema político-económico que gobierna o gobernaría, y entonces vendría súbitamente su final. Es decir, no habría advertencia. Sería en un instante lo que aconteciera a este sistema colapsarse hasta que el imperio de este dictador se esfumara. Y hay 4 plagas que tenemos aquí descritas. La primera dice, verso 8, es muerte, la primera. La segunda es llanto. La tercera plaga, hambre. Y la cuarta, que será quemada con fuego. Con fuego, eso vamos a verlo más adelante. Ahora, la palabra plaga significa en griego golpe, herida, azote. Es lo que le va a venir 4 condicionantes. De este versículo pudiéramos sacar una clase completa, ¿no? Pues sí, pero es mucho.
de este verso que acabamos de leer, del 8. Sí, el 8. Ajá, así es. El 8 y 9 sale una clase. No, de hecho sí, pero la próxima estaremos hablando del verso 9 en adelante, precisamente como el colapso total. Bien, ¿qué tenemos para concluir? Este sistema político, económico, que un buen día acaparará todos los mercados financieros del mundo, todos ellos estarán sumidos o bajo su autoridad hasta hacerlos desaparecer y solamente uno estar dentro del contexto, florecerá, tendrá un alto impacto, será capaz de cambiar economía, será capaz de cambiar condiciones sociales, porque no habrá revueltas, no habrá rebeldes, todos ellos van a ser aniquilados de tal manera que los gobiernos van a tener quietud en ese contexto. Pero nosotros debemos estar conscientes que lo que hoy nos está colocando el panorama actual es prácticamente la antesala de lo que se está viviendo o de lo que se va a vivir. Estamos siendo testigos cómo gobiernos están a merced de estos hombres u organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Monetario Internacional. Todos ellos están manipulando voluntades, naciones. ¿Con qué pretexto? Para tener ellos el control. Es lo que más les importa, el control. Y si esto es por encima de las voluntades, no importa, porque el mayor elemento que hoy han encontrado para despojar a las personas de su capacidad de decisión es el temor. Ese es el temor, y ya se dieron cuenta que tienen en sus manos todo. Cada amenaza que dice este hombre de la Organización Mundial de la Salud, que ni doctor es, se van a quedar encerrados. Eso es lo que está propagando. No podemos negar que la epidemia es real, pero lo que no podemos aceptar es vivir bajo la amenaza de un temor, que es precisamente lo que están haciendo. ¿Ok? ¿Comentarios para concluir? ¿Vamos bien? Bueno, pues vamos terminando dando gracias a Dios. Así que, Señor, nos permita continuar cada día siendo prudentes, viendo con claridad y objetividad los acontecimientos que nos están cada día presentando. Hoy hubo una explosión en Beirut de enormes proporciones. Los videos, ustedes los pueden ver, los videos que están ahí, no es una explosión chiquita. Parece casi una bomba como la que soltó el gobierno de Estados Unidos en los 40s. Y mataron a dos importantes. Y decían que era de tipo pirotécnico. No, si ves sí, eso dijeron, pero cuando ves los videos, la onda expansiva es como la que soltaron en Hiroshima. Así se ve enorme. ¿Por qué? Porque esto es precisamente las condiciones que se están viviendo, y como no lo sabemos, nos quieren manipular, pero ve los videos y te das cuenta que es una explosión de proporciones, ahora sí que enormes. Para esa explosión son pocos muertos. No sé, no sabemos todavía cuántos. Un bombazo. Pónselo ahorita, Omar, para que lo veas. Mientras... No. Ve esa. Hezbollah, entonces... A Israel, entonces no sabemos qué está pasando ahí. Pero... Así que... Así es. Pues vamos a dar gracias ahora. Dense cuenta que estamos... No, es un tema, bueno. Mira, pónselo ahí para que lo veas. No, eso no es nada. Para que lo vea Omar, porque no lo ve. No, está increíble. Eso no es. Ve la bomba. No, eso no. Eso es... No, sí. Vamos a dar gracias. Padre, te agradecemos el privilegio, Señor, de adentrarnos en tu palabra. Agradecidos porque tú nos revelas el futuro hoy, Señor. Nos permites adentrarnos, y aunque sabemos anticipadamente que el día y la hora nadie lo sabe, pero sí nos diste señales que hoy podemos constatar.
Ayúdanos a permanecer fieles y a caminar contigo. Te damos las gracias por quienes han estado presentes, como aquellos virtualmente, Señor, que sea para honrar y bendecir tu nombre en Cristo Jesús. Amén, amén.